Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. En la conversión, la persona se acerca a Cristo. Pablo en Efesios 2:12 explica muy bien la tragedia de nuestra vida inconversa en el pasado. Lo más trágico es que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el siguiente versículo declara: ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De esto escribe Pedro en capítulo 2, versículo 4. Y la doctrina de los dos apóstoles, Pablo y Pedro, es la explicación de lo que un cristiano experimenta en su vida directamente. Los caminos de Dios siempre son opuestos a los del hombre. Sus hechos acontecieron en su estado caído, siendo enemigo de Dios. Por eso, con mucho cuidado, la Biblia nos presenta las verdaderas cosas celestiales como obras de Dios y no del hombre. Un buen ejemplo está en Hebreos capítulo 8, versículo 2, donde dice que Cristo, nuestro sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El hombre, debido a su enemistad, rechaza los caminos de Dios. Sus caminos son infinitamente superiores a los del hombre y también son diametralmente opuestos. Como aprendimos en el último capítulo, son obras corruptas. Capítulo 1, versículo 23. Muy buenas tardes, amigo oyente. Quisiera que prestáramos mucha atención a un principio presentado por el escritor en Hebreos en capítulo 8, versículo 2. Ya lo he mencionado. Pedro nos enseña en su primer capítulo que los caminos del hombre son corruptibles, que hace que el ser humano seca y cae. No hay futuro ni esperanza en el hombre. Pero Pedro presenta la palabra de Dios, que permanece para siempre. También el escritor de Hebreos habla de un tabernáculo verdadero, que el Señor levantó y no el hombre. El Señor, con su tabernáculo, con su palabra,
interrumpe el destino perdurable del hombre y mete su palabra, que es su evangelio, para que haya una esperanza para el hombre. Pero dice que este evangelio ha sido anunciado a sus lectores, que han sido renacidos por la misma palabra. Y como la palabra, ellos mismos permanecerán para siempre. Hebreos enseña que hay un ministro de un verdadero tabernáculo que el Señor ha provisto para la adoración del hombre. Dios se ha metido para proveer esperanza donde no había ninguna. Pedro define a varias maneras de describir este tabernáculo en capítulo 2. Y la primera es como un edificio espiritual, el Señor siendo su arquitecto. Este edificio espiritual está edificado sobre una piedra viva principal. Aunque Dios ha provisto todo para la salvación del hombre, el hombre mismo rechaza el plan de Dios, desprecia lo que Dios valora como hermosa y preciosa, encima de todo valor que existe en el ámbito humano. Pero el ser humano en sí no tiene la capacidad de estimarlo. Solamente el cristiano puede valorar correctamente, porque Dios ha abierto sus ojos y por eso es atraído a Jesús. Pues vamos a estudiar lo que Pedro nos está enseñando en su gran carta inspirada por el Espíritu Santo. Pedro define a Dios como un arquitecto y su plan eterno como un edificio. Empieza con Cristo, tipificado como una piedra viva. En ese gran plan del arquitecto Dios, el hombre rechaza esta piedra hermosa y preciosa que Dios ha elegido. Dios nunca usa algo, en este caso alguien, que sea menos que lo mejor. Ya dice, acercándoos a él piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mira cómo lo define, ¿verdad, Pedro? Tan guapo, lo que Dios ha hecho, usando lo mejor que hay. El hombre rechaza. Dios nunca usa algo o alguien que sea menos que lo mejor. El pueblo que ha venido a Cristo es atraído por el Padre. Dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo dijo en Juan capítulo 6, 44. Es para que estemos seguros que el ser humano, el hombre solo, nunca acepta a Cristo, ni acepta el Evangelio de Dios. Necesita la ayuda, la asistencia de Dios en su vida directamente. Estuve observando cómo nuestro yerno Lance construyó con piedras varios bordes y pequeños muros en su propiedad. Se cuidó de escoger las piedras adecuadas para rellenar espacios y que todo quedara nivelado. Fue un magnífico esfuerzo que requería mucha paciencia. La gente que pasaba por la propiedad hablaba de su hermosura y lo vio como una obra de arte. Y sí, y así fue. Hay un estudio bíblico bastante interesante que compara las piedras con los ladrillos. La Torre de Babel, por ejemplo, fue una estructura
de ladrillos en Génesis 11:3. Los israelitas, cuando eran esclavos en Egipto, elaboraban ladrillos y barro para Faraón. Véalo en Éxodo 1, versículo 14. Los hombres prefieren la uniformidad del ladrillo e incluso en el día de hoy el hormigón para construir sus edificios. Dios, al contrario, mandó que sus altares fueran construidos con piedras no trabajadas con herramientas. Si el hombre metía su mano, lo corrompería. La construcción que Pedro describe es la iglesia. Este es el plan de Dios. Vemos que hay una piedra viva, con mayúsculos, que es la piedra del ángulo, después dice, única en el edificio, pero el resto es hecho de muchas piedras vivas. Jesús dijo, sobre esta roca, y está hablando de sí mismo aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues sí, la piedra viva, la piedra principal. Esto fue en Mateo 16, versículo 18. Y la roca era la confesión de Pedro cuando dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre todo esto, o todo lo que Dios está haciendo, es hecho sobre esta confesión. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16, y no Pedro mismo, sino Pedro vio algo por medio del Espíritu Santo del Padre. El apóstol reconoce en este pasaje que Cristo es la piedra del ángulo, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Otra vez, esta debe ser entendido como mayúsculas, piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol reconoce en este pasaje que Cristo es la piedra del ángulo. Ya lo había declarado frente al concilio en Jerusalén. En Hechos capítulo 4, versículo 11. Él dijo, este Jesús es la piedra reprobado por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya ves la misma expresión, cabeza del ángulo. Algo que está haciendo Dios, que el hombre no reconoce. Además, solo Dios es el arquitecto. Y un salmo que llamamos salmo gradual lo confirma. Es el Salmo 127, el primer versículo. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, Dios tiene que estar en esto, de lo que Pedro nos está enseñando, que tiene que ver con nuestra salvación. A veces intento ilustrar el esfuerzo tan inútil que resultaría al intento construir algo con piedras vivas. Imagínense, que es el ejemplo que Pedro nos da de una casa espiritual y lo ilustra con piedras vivas.
Ahora, ¿cómo trabajaría el hombre piedras vivas? Al hombre le gustaría ayudar a Cristo, ¿no? En la obra que él dijo que haría. Quiero decir, al edificar su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. El problema es que el material que él utiliza es piedra viva. Edificar con piedras, en primer lugar, es más complicado que, por ejemplo, trabajar con ladrillos. Tienes que hallar exactamente la piedra correcta para que encaje bien con las otras y quede ajustada en su lugar. Más complicado aún es el hecho de que las piedras de su iglesia, las de Cristo, son vivas. Así que el albañil humano encuentra una piedra y la pone donde lo cree conveniente. Va en busca de otra y vuelve al lugar donde puso la primera, pero ya no existe, no está. Como vive, se ha movido a otro lugar. Pronto se frustra con este trabajo, intentando hacer la obra de Dios con su propia sabiduría y esfuerzo. No es posible. De que estemos trabajando como Cristo sí trabaja, con piedras vivas, seres humanos, que Él convierta y pone en su iglesia. Pedro presenta la iglesia como piedras vivas en sentido espiritual. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vea las diferentes maneras de describir la iglesia: piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, en el capítulo 1, en versículo 15 y 16, hemos aprendimos que la santidad significa ser apartado. Ahora aquí, en este capítulo 2, se refiere a un pueblo apartado. Otra vez la palabra santidad quiere decir apartado. Y aquí se refiere a un pueblo apartado para el sacerdocio. A ver, piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo. Y estoy diciendo que el significado principal de la palabra santo, santa, es apartado o apartada. Ahora, se refiere a un pueblo apartado entonces para el sacerdocio, dedicado a esa obra. Como el sumo sacerdote cristiano es del orden del Melquisedec. Claro, no tenemos tiempo ahora de ver todo lo que el escritor de Hebreos escribe de este orden del Melquisedec. Vamos a leer cuando menos un versículo, capítulo 7 de Hebreos, versículo 17. Pues se da testimonio de Él. ¿De quién? De Cristo en verdad. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios lo profetizó en el Salmo. Y estaba hablando de su Hijo Jesucristo, que Él iba a ser del orden de Melquisedec. Él será sumo sacerdote
de este orden de Melquisedec. Y siendo que el sumo sacerdote es del orden de Melquisedec, es razonable que todo el sacerdocio sea del mismo orden de Melquisedec. Y sea, cada miembro de la iglesia es un sacerdote. Vamos a ver, como en el Antiguo Testamento, se profetiza de Cristo como sumo sacerdote y de los suyos también como sacerdotes. Fíjate, en el sumo sacerdote, esta es una cosa muy importante, espero que lo capte. ¿Cómo explica el sumo sacerdote y sus compañeros sacerdotes también? Como el sumo sacerdote cristiano es del orden de Melquisedec y todo sacerdote en el sacerdocio es del mismo orden de Melquisedec. Cada miembro de la iglesia es un sacerdote. Vamos a ver esto, prestando mucha atención, a ver si podemos captarlo. Como en el Antiguo Testamento se profetiza de Cristo como sumo sacerdote y de los suyos también como sacerdotes. Fíjate en el sumo sacerdote del tiempo de Zacarías, Josué se llamaba, y había sacerdotes que le acompañan en capítulo 3, versículo 8. Vamos allí. En el Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Escucha pues ahora Josué. Era el sumo sacerdote en el tiempo de Zacarías. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote. Es cuando Israel había vuelto de Babilonia y llegó allí Josué desde Babilonia y fue reconocido como el sumo sacerdote. Bueno, él aparece allí entre los hijos de Israel que habían vuelto a su tierra. ¿Y qué iban a hacer? Iban a edificar de nuevo el templo. Pero mire lo que dice, Josué, sumo sacerdote, tú y, escucha, tus amigos. El sumo sacerdote y sus amigos que se sientan delante de ti. Están juntos. Este grupo de sacerdotes, Josué siendo el sumo sacerdote, pero sentado con él hay los que llama aquí amigos. Y sigue diciendo, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Vamos a ver esta cosa punto por punto. Repito otra vez, 3:8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros, que se sientan ante ti, que son hombres, y aquí vamos a ver otra palabra en lugar de simbólico. La palabra es presagio. Vamos a ver lo que quiere significar esta palabra presagio, porque lo estoy citando de la Biblia de las Américas, no de la Reina Valera. La Reina Valera tiene aquí simbólicos. Es la Biblia de las Américas que dice hombres de presagio y añade algo al significado de este pasaje, porque su traducción aquí es más correcto, lo de la Biblia de las Américas. Según el hebreo original, Josué y sus compañeros sacerdotes son símbolos, sí, del sacerdocio del Nuevo Testamento,
de estos son simbólicos, que van a aparecer en el Nuevo Testamento un nuevo orden de sacerdotes, pero también son hombres de presagio. Veamos cómo el diccionario hebreo Strong's define presagio, que en hebreo es mofet, la palabra hebrea, mofet, y define así: sustantivo masculino que significa, escucha, maravilla, señal, augurio, obsequio. Ese es el significado de la palabra presagio, pero el diccionario dice más. Dice al final muchas veces, es un fenómeno que muestra el poder de Dios. Ahora, pongamos esto en la frase que estamos aprendiendo, donde estamos aprendiendo de varones simbólicas, o como dice la Biblia de las Américas, hombres de presagio, que significa maravilla, señal, augurio, obsequio, y muchas veces es un fenómeno que muestra el poder de Dios. Hombres de presagio muestran el poder de Dios. Ahora son simbólicos del sacerdocio del Nuevo Testamento, la cual es la iglesia. La iglesia de Cristo, Él siendo el sumo sacerdote y nosotros sus compañeros. Aquí, compañeros que son hombres de presagio, maravilla, señal, augurio, obsequio, demostrando el poder de Dios como un fenómeno. Es un fenómeno en el Nuevo Testamento. La iglesia, que son sacerdotes, cada quien siendo un sacerdote, pero ¿qué tipo de sacerdote? Uno que es un fenómeno que muestra el poder de Dios. Espero que lo hayáis captado, porque es una enseñanza muy interesante sobre quiénes son, quiénes forman parte de la iglesia en el Nuevo Testamento. Son sacerdotes que muestran el poder de Dios. No se lo olvida. Apúntelo. Es una cosa importante sobre la iglesia y el ministerio de la iglesia en el mundo hoy en día. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, y el nombre Jesús en el Nuevo Testamento es exactamente el mismo como estamos viendo aquí en Zacarías, Josué. Mismo nombre. El Nuevo Testamento, el nombre es Jesús. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era Josué, pero significa exactamente lo mismo. Como en el Antiguo Testamento, el significado del nombre es Salvador. Así el ángel instruye a José en Mateo 1:21, llamarás su nombre Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Los cristianos son una nación de sacerdotes, compañeros. Hemos visto en el Antiguo Testamento, son simbólicos compañeros del sumo sacerdote Josué, el Salvador. Son compañeros del sumo sacerdote y deben causar asombro en la sociedad
no importa dónde residan. La gente debe estar inquiriendo, ¿qué personas son estas tan diferentes? La única respuesta es que Cristo es su compañero y vive en ellos. Como fue dicho sobre Pedro y Juan, ¿te acuerdas? Que reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13, eran compañeros del sumo sacerdote, hombres de presagio. Cáptelo, por favor. Ore a Cristo que te revela este misterio, porque es un gran secreto en el Nuevo Testamento. Isaías 8:18. También vamos a aprender de Isaías, lo que hemos aprendido ya en Zacarías. Isaías 8:18, apúntelo. Ve si puedes abrir tu Biblia en el momento a Isaías 8:18, porque también es una profecía mesiánica de Jesús, pues. Y dice lo mismo que en Zacarías. Escúchalo. Quiero abrirlo para leerlo directamente de Isaías 8, versículo 18. He aquí, dijo Isaías, yo y los hijos que me dio Jehová. Está hablando proféticamente, no está hablando de sí. Aquí podemos dar la misma pregunta que dio al eunuco. ¿Está hablando del hombre de sí o de otra persona? Y aquí está hablando de otra persona. Está hablando del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, que es Cristo, según el orden de Melquisedec. He aquí yo, este sumo sacerdote, y los hijos, compañeros de que hemos leído en Zacarías, que me dio Jehová, somos por señales y... ¿Lo tienes abierto? Isaías 8:18, que es la siguiente palabra. Presagios. Señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Está hablando del sacerdocio, los compañeros del sumo sacerdote Jesús, aquí en la profecía. Zacarías e Isaías hablan de compañeros, y Hebreos 2:13 cita de Isaías la parte donde dijo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y el contenido de Hebreos capítulo 2, desde versículo 19 hasta 18, debes leerlo todo, porque deja claro que está hablando de un compañerismo con Jesús como hermanos. Quisiera leerlo. Le doy el pasaje para que lo leas completamente. No nos da tiempo ahora, pero tú lo puedes leer y estudiar para poder ver cómo esos son hermanos de Jesús y tienen compañerismo con Él, de modo que tuvieron que decir de Pedro y Juan que habían estado con Jesús. Era el secreto de que ellos eran presagios, hombres extraordinarios, compañeros de Jesús. Ese es un pasaje tremendamente interesante para mí. Espero que lo hayas captado. Estamos hablando de segundo capítulo de primero de Pedro. Miles y miles de individuos han sido perdonados y vestidos de nuevo
con ropa de gala. Es como lo describe Zacarías otra vez en capítulo 3, pero este fue capítulo 4, versículo 4. Vamos a verlo. Zacarías 3, versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Este es el vestido cristiano, el vestido que demuestra la justicia de Dios, solamente por lo cual podemos entrar en su presencia. Nos ha vestido miles y miles de individuos ya perdonados, ya vestidos de nuevo con ropa de gala. Son hechos sacerdotes y reyes para Dios. Tremendo pasaje, tremendo secreto para el cristiano. Zacarías fue un profeta apoderado por el Espíritu de Cristo. Nos lleva más allá de los eventos de su día para testificar de aquel que es incomparable, sea del Mesías venidero. Cristo es la piedra del ángulo, como fundamento de su templo, que es su cuerpo. Así lo está ilustrando Pedro, para que lo captemos, lo que él representa para nosotros en esta época. Él es la piedra preciosa, una piedra viva, hermosa para los ojos del creyente, pero rechazada por el mundo. Versículos 6 y 7 en nuestro capítulo 2. Vamos a volver a 1 de Pedro para poder ver lo que es Él para nosotros. Versículos 6 y 7. 1 de Pedro 2. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los lectores, los creyentes, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, aquí es la palabra para ellos, la piedra que los edificadores desecharon. De todos modos, ha venido a ser la cabeza del ángulo, porque Dios está en este asunto. Y aunque el hombre no lo entiende ni lo puede estimar, llega a cumplir el propósito de Dios. Cristo es la piedra del ángulo, como fundamento de su templo que es su cuerpo. Él es la piedra preciosa, una piedra viva, hermosa, para los ojos del creyente y rechazado por el mundo. La piedra tiene una escultura. Vamos a ver esto ahora en Zacarías. Vamos a volver a Zacarías para que veamos lo que el profeta tenía que enseñarnos, lo que le fue revelado a él del futuro. Zacarías está hablando de una escultura. A ver, ¿dónde estamos? Dice, el versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué.
sobre esta única, es única esa piedra, no hay cosa semejante. Esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura. Dios tiene una escultura escrito en esta piedra de 7 ojos. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Ahora piénsalo, los clavos de la cruz y la lanza del soldado han esculpido profundamente a esta piedra con este grabado. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. La revelación en Zacarías es del sumo sacerdote y los sacerdotes compañeros de que hemos hablado, representando una realidad futura. Son simbólicas, representando una realidad del Nuevo Testamento. En esta época del Nuevo Testamento hay sacrificios del orden de Melquisedec, que no son físicos, sino espirituales. Es un edificio espiritual, nos dice Pedro, y tienen más significado que los que ocurrieron bajo el Antiguo Testamento. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Van a hacerlo espiritualmente, ¿ves? Van a tener un ministerio espiritual. Y Pedro nos está intentando de enseñar sobre ellos. Y voy a leer versículo 5 de 1 de Pedro 2 otra vez. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, donde adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Merece la pena estudiar este versículo, porque habla del ministerio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Bien, otra vez, Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no con ritos, no con costumbres, sino en el Espíritu Santo y en verdad. Verdad como Dios ordena que sea la verdad. Estos son los que pueden ofrecer sacrificios espirituales, y el Padre busca tales que le adoren. El amor de Dios es la inspiración y la motivación sobre todos los sacrificios espirituales. Cristo nos dio ejemplo de ello, según dijo Pablo a la iglesia en Éfeso. Él dijo, andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Cada miembro de la iglesia es espiritual, es una piedra viva, hemos aprendido. Su espíritu es el centro de su ser y gobierna sobre su alma y su cuerpo.
Él es una creación sobrenatural y espiritual. Jesús es una piedra de tropiezo, nos está enseñando también, y una roca de escándalo para los del mundo, para los no cristianos. Ellos tienen la culpa por su estado de incredulidad, porque son desobedientes al Evangelio. Dice en versículo 8, piedra de tropiezo, ropa que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El que no cree, dice en Juan 3:18, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, es Juan 3:18. Jesús es quien nos ha compartido este principio en el capítulo 3 de Juan. Pero es un principio que siempre existió y siempre existirá en Dios. La condenación es para los incrédulos. La bendición es solo para los creyentes. No importa cuándo existan. El versículo 9, aquí de Pedro, requiere un poco más de explicación, más allá del sacerdocio, que es la iglesia, y las piedras vivas, que también es la iglesia. Aquí en versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Otra manera de definir lo que es la iglesia, es sacerdocio, son piedras vivas, y también sois, dice, linaje escogido. Real sacerdocio, ya lo hemos considerado. Nación santa. Nación espiritual, santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, son de Él. ¿Para qué? Y aquí es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Explica, versículo 9, lo que somos, lo que es la iglesia, y también explica la razón por qué existe, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo versículo, qué tremendo versículo. Requiere un poco más explicación. Hemos hablado del sacerdocio, de las piedras vivas, pero habla aquí de un linaje escogido. Pero para ser más específico, la palabra griega aquí es genos, de la cual se derivan las palabras genes y genealogía. El linaje procede de genes espirituales que nos hacen pensar otra vez en la nueva creación, con genes, aparte de los genes de Adán y Eva. Juan 1:13 demuestra que esta raza no tiene que ver con algo humano, es elegido por Dios y procede de Él, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Reitero lo que he dicho antes, de que la Biblia nos hace saber cuidadosamente que lo que tiene que ver con el Evangelio es celestial y procede 100% de Dios.
En eso estamos, hermanos míos y hermanas. He intentado de explicar alguna lección tan importante, tan interesante, tan valiosa que nos está dando Pedro aquí en este capítulo. Yo lo veo como muy admirable lo que nos está enseñando aquí. Vale la pena estudiarlo vez tras vez tras vez hasta que lo hemos totalmente captado. Esta lección que nos habla lo que Dios ha hecho de los creyentes en el Nuevo Testamento. Cosas que los hombres solos no pueden lograr saber. Pero el Espíritu Santo nos ha llevado a la luz y nos ha abierto los ojos para saber lo que tenemos en el Evangelio. Los compañeros del sumo sacerdote, quien es Jesús. Y tú pudieran saber que el secreto tras Pedro y Juan era de que habían estado con Jesús, compañeros, amigos de Jesús, que es cada creyente hoy en día, en este siglo XXI también. Que Dios te bendiga, hermano, que lo capte, porque tú tomas parte. Si lo entendamos o no, esto no elimina la verdad. Pero que Dios nos dé la capacidad de entenderlo, lo que somos en Cristo Jesús. Es increíble, es tremendo, es una maravilla. Somos hombres de presagio, apoderados por Dios para demostrar su poder en este siglo XXI. Bueno, amigos, estaremos juntos otra vez en poco tiempo para seguir estudiando esa gran carta que nos revela los secretos de Dios. Son cosas tremendas. Que lo captemos todos. Es mi oración. Porque la iglesia va a crecer y va a ir adelante de una forma sobrenatural si lo puede captar. Así lo deseo y así vamos a orar que Dios obre en medio de su iglesia hoy en día. Hasta la próxima vez.